El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar guías, porque uno solo es el guía, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los profetas, sin excepción alguna, vinieron de parte de Dios a reclamar algo. Y fue a reclamar el lugar que Dios mismo se creó y se estableció para sí mismo. Y ese lugar es nuestro corazón. Por eso, todas las correcciones que hicieron los profetas de todo lo que se realizaba y denunciaron como malo y que no estaba de acuerdo con el querer de Dios, era todo tipo de espiritualidad y de práctica que no llevaba a identificar que el corazón humano le pertenece solamente a Dios y que el corazón humano solamente tiene que estar dilatado por el amor de Dios y que el corazón humano solamente tiene que tener una sola atención en su vida y mover los sentidos y mover la inteligencia y mover todo el cuerpo y mover toda acción y mover toda actitud para buscar solamente a Dios. Por eso el salmista 63 dice: mi alma tiene sed de ti, Señor. Como busca, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. ¿Cuál tiene que ser nuestro primer pensamiento y deseo cuando nos levantamos? Dios.
Y en la realidad, ¿cuál es nuestro primer deseo y pensamiento? ¿Cuál tiene que ser nuestra única y primera preocupación cuando nos levantamos? Y en realidad, ¿cuál es? ¿Por qué Dios quiere ocupar el trono de nuestro corazón? Hoy lo dice el profeta Ezequiel, tuve una visión parecida a las dos que había tenido anteriormente. Él tuvo creo que tres grandes visiones o cuatro, no recuerdo bien, pero ha tenido dos anteriores y aquí las enuncia, ¿sí? Parecidas a las que había tenido. Siempre vio venir la gloria de Dios desde Oriente. De hecho, el templo de Jerusalén se hizo al Oriente. De hecho, ¿dónde está la Tierra Santa? En Oriente, ¿sí? De hecho, ¿dónde se celebró la primera Eucaristía y se instituyó la Eucaristía? En Oriente, ¿sí? Imagínense esto como un paréntesis de las cosas que uno no entiende, uno tan retraído y distraído en las cosas mundanas, porque eso es. Resulta que cuando yo estuve en Tierra Santa, he contado varias veces que se me perdió el grupo. Se me perdió el grupo y por ahí buscándolo resulté metido en una sinagoga. Y bueno, lo que ya he contado en las homilías, sí, pero no lo vi. Después de que salí de ahí, pues ya para venirnos, ya nos íbamos a venir, me dicen, padre, es que usted estuvo en lo que para ellos es la tumba de David. Y la tumba de David ellos creen, y de hecho ahí tenían un sarcófago grande, sí, como un ataúd en mármol grande, esos que utilizaban los romanos. Yo ni sabía, fue después, yo, ay, ¿dónde estuve? Y resulta que donde ellos creen que está la tumba de David, encima es donde está el cenáculo. El segundo piso superior es donde celebró Jesús la Eucaristía, pues se cree que fue ahí. De hecho, eso lo tienen los judíos, no lo tienen los cristianos. Pero bueno, esto como por decir que en las cosas de Dios nada sucede por coincidencia. De hecho, en los descubrimientos arqueológicos hoy, pues nos hemos llevado unas grandes sorpresas, porque muchas cosas coinciden con cosas del Antiguo Testamento. En los lugares donde Jesús estuvo celebrando algo, resulta que en el Antiguo Testamento pasaron cosas muy grandes. Bueno, esto por decir que la gloria de Dios se manifestó de Oriente, ¿sí? Y de hecho de Oriente es que nosotros estamos tan conectados allá que la Eucaristía hoy nos transporta allá, sí. Porque la Eucaristía es una actualización del misterio, como es una sola y es única, no son varias Eucaristías. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando todos nos reunimos en la asamblea litúrgica? Ministro y fieles. El Espíritu Santo nos da un regalo a todos y es que nos transporta a la única Eucaristía. Y nos saca a nosotros, tan mundanos todavía, ¿sí? Nos saca del tiempo y el Espíritu Santo coge y nos mete en el tiempo de Dios. Y eso pasa en la Eucaristía y aquí estamos en el tiempo de Dios. Entonces, de Oriente viene el sol que nace de lo alto para visitar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? ¿En quién identificaron ese sol del que se hablaba y esta gloria de la que se hablaba en el Antiguo Testamento y todas esas manifestaciones de las que se decía en el Antiguo Testamento que venían de Oriente? ¿En quién identificaron ellos esa gloria? En la persona de Cristo. Y por eso para nosotros la Eucaristía es tan grande, porque verdaderamente Él viene por la puerta que está dirigida al Oriente. Y la puerta que se dirige al Oriente es la liturgia. Y por eso hoy el salmista dice una cosa muy bonita. De hecho, los liturgistas, con una buena intención, sí, de hacernos a nosotros, por circunstancias pastorales, fue el criterio que ellos tuvieron, para ambientarnos, motivarnos más a leer la palabra de Dios, pues nos acortaron los salmos, ¿sí? Pero ¿cuál es la intención de la iglesia cuando hizo esto? Pues que nosotros después, antes y después, vayamos y tomemos el salmo completo.
que no nos quedemos solamente con la fracción. La iglesia del Concilio Vaticano II supone que los fieles vienen ya antes de venir a misa, ya le hicieron las lecturas, las 3 que tenemos o todas. De hecho, en la exhortación Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, pues nos sugiere hacer ese método de la lección divina, que es orar con la palabra de Dios antes de la misa, porque es una recomendación del concilio. Entonces la iglesia supone que todos ya hemos hecho, sacerdotes y fieles, ya hemos hecho la primera lectura, el salmo completicos, es más, la Dei Verbum, ya no la Verbum Domini, sino la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, ¿qué nos pide? Y la Sacrosanctum Concilium también, pues que no nos quedemos solamente con ese fragmento, lo que llaman los exégetas la perícopa, que leamos el contenido integral de la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque esto hay que estarlo recordando. Yo ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. ¿Sí? La Sagrada Escritura se entiende en su conjunto. Fíjense que antes de lo que hoy empieza diciendo el Salmo para nosotros en esta celebración, un versículo antes dice el Salmo 84. Dice: voy a escuchar, dice el salmista, voy a escuchar. Él tiene la atención puesta de oriente, a Cristo que viene, a Dios que se manifiesta, a su gloria. Entonces está mirando hacia la puerta de oriente y dice: ahora voy a escuchar. Escuchar es una forma de atención, de poner atención. Voy a escuchar lo que habla Dios. Sí. Dios está hablando de paz para su pueblo. Y está hablando de paz para sus amigos. Si nos ponemos a mirar a Cristo, se nos enciende el corazón de esperanza, porque nos dice que va a venir la paz. De hecho, es lo que ha estado diciendo a través del profeta Ezequiel. Y es lo que nos dice hoy, que va a venir la paz. Ay, pero Colombia como está. Y para acabar de ajustar, para Somalia, otra cosita más de este terremoto, y para Somalia ahorita la catástrofe de estos incendios forestales que están generando tantos daños, y sigue temblando en el mundo y en tantos lugares, y sigue la guerra. Pero hoy nos está diciendo esta gloria que se manifiesta, que viene la paz. Pero tan alborotado que está esto, viene la paz. Nos está diciendo, viene la paz. Dios habla de paz. ¿Para quién? Dice: para los que lo buscan y se convierten de corazón. O sea que el que no está buscando a Dios de corazón, esto no le da esperanza. Está buscando la esperanza en otras cosas. Por eso hay gente que madruga otras cosas, ¿sí? Porque tiene la esperanza puesta allá, ¿sí? Por eso hay unos que llegan a misa y se duermen. ¿Por qué? Porque su atención está puesta en otra cosa, y eso es entendible, es comprensible y es respetable también. Cada uno de nosotros hace con su libertad lo que quiere, ¿sí? Entonces Dios anuncia la paz para los que lo buscan de corazón y para los que se convierten de corazón. Y ahí comienza el Salmo a decir: voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia su paz, dice, a su pueblo y a sus amigos. Aquí esta traducción dice, las traducciones varían. Por eso nosotros tenemos que aprender a leer la Sagrada Escritura en su conjunto, porque si no, los exégetas y los que hacen este trabajo de traducir la Biblia hacen un esfuerzo muy grande. Dicen que San Jerónimo, antes la Biblia estaba en griego y en hebreo el Antiguo Testamento, y en griego pues la totalidad del Nuevo, y algunos libros del Antiguo Testamento. Y dicen que a San Jerónimo se fue a una cueva para aprender el hebreo antiguo y el griego antiguo, poder traducirla al latín. El latín era la lengua oficial en tiempo de San Jerónimo, como hoy que se intenta una lengua universal. ¿Cuál será la lengua más universal? Todavía no hemos podido llegar a una, ¿sí? Todavía
porque unos que el español, que el inglés, pero todavía, y en todo este mundo que lucha por tener el control y el dominio, quieren imponer una sola. Entonces los chinos quieren imponer lo de suyos, Estados Unidos, que es potencia, quiere imponer lo suyo, porque eso es una revolución cultural para una conquista cultural, ¿sí? De hecho, hasta hace poco la iglesia también había mantenido la lengua del latín como lengua oficial, pues porque a los romanos les funcionó, ¿sí? Entonces, en tiempo de San Jerónimo era el latín. Entonces, ¿cuál era su tarea? Traducir la Biblia a la lengua más utilizada, para que fuera más comprensible para todos. Dicen que San Jerónimo, algunos cuentan eso, que fue tanto su empeño, sobre todo porque él quería que todos conociéramos la verdad de Dios a través de la Sagrada Escritura, porque él decía, quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Quien conoce la Sagrada Escritura conoce a Cristo. Entonces dice que San Jerónimo se hizo quitar un diente para pronunciar bien, creo que era el griego, ¿sí? Porque el hebreo es gutural, es acá, no tiene vocales. Pues ustedes hablan, es así los que hablan esas lenguas, ¿sí? El griego tiene vocales, entonces utiliza más nuestra parte dental, entonces le estorbaba un diente para pronunciar ciertas palabras del griego que se lo quitó, ¿sí? Pero bueno, esto para entender algo profundo, el deseo tan grande que él tenía de que todos tuviéramos acceso a la Sagrada Escritura, ¿sí? ¿A quién se le manifiesta a Dios? Nos dice hoy el Salmo, por eso varían hoy las traducciones, pero el sentido exacto es que Dios se va a manifestar, la paz se va a manifestar, la misericordia y la paz va a ser vista, va a ser experimentada. ¿Por quién? Por quienes lo buscan de corazón y se convierten de corazón. No es a todo el mundo, hay gente que no le interesa a Dios, no lo está buscando. ¿Por qué Jesús llegó a las 12 del día, a esa hora tan harto, a un pozo de Samaria? No fue por coincidencia. Porque esta mujer ya estaba desahuciada ella misma, estaba en una crisis existencial y lo último que le quedó fue clamarle a Dios. ¿Y a qué se aferró? A un pozo que les dejó Jacob, porque Dios le había dicho a Jacob que él iba a bendecir a todos los descendientes. Ella había tocado el pocito y a ver si Dios se acordaba de ella como se acordó de Jacob, porque ya estaba desahuciada existencialmente, ya no encontraba sentido a nada. Tanto que cuando Jesús le dice, todavía tienes un marido, yo no tengo nada. No tienes. Si tienes, y no crean que es marido un ser humano, no, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús se estaba refiriendo a un apego que ella tenía. ¿Cuál era su apego? Ese pozo. Se aferró a ese pozo. Y Jesús le dijo, no. Ya ha llegado la hora, mujer, en que nadie se tiene que aferrar a cosas materiales para encontrar a Dios. Solo necesitas buscarlo en espíritu y en verdad. Ya, porque Dios es espíritu. Es decir, le dijo, todo el que lo busque de corazón lo va a encontrar. Ay, o sea que Dios no se me manifiesta por venir a las 12 del día, eso que yo vengo a la hora más dura para que Él me vea. No, Dios se manifiesta en aquel que lo esté buscando de corazón. Dice, entonces yo lo quiero ver así. Y en ese momento se le manifiesta. ¿Lo ve? Ella le dice, cuando venga el Mesías me va a enseñar todo eso. Yo espero, tú es como que sabes mucho, pero cuando venga el Mesías, Él me va a enseñar. Y en ese momento se le revela. Y le dice, soy yo. Y ella lo ve. Ya esa mujer lo encontró. Dejó todo tirado y se fue emocionada a contarle a todo. Le cambió la vida. Tanto que hoy es santa. Es santa. De cómo lo encontró ella, poniéndose a prestarle atención, escuchándole. Aunque ella tenía sus prejuicios con los judíos, se le robó la atención. Le puso a escucharlo. La envolvió, la embaucó. Comenzó a hablarle. Jesús era tremendo, ¿sí? Porque él conocía los corazones. Él sabía que ella era una mujer buena y que estaba buscando de corazón. Y entonces va y le pide de beber. No crean que Jesús iba a pedir de beber a cualquiera. No iba a ir donde ya me olvidó el título que le daban al jefe de los judíos.
a Caifás y a Anás, pero bueno, ya me olvidó el título. Eso no es al sumo sacerdote. No iba a ir donde el sumo sacerdote a pedirle agua. ¡Ja! Jesús no iba a hacer eso. Él sabe a quién le pide. Esta mujer, llena de pecado seguramente, pero estaba buscando de corazón. Dame de beber. Y ella queda, este está loco, ¿qué? Ella no sabe que yo ando prevenida con los judíos. Y la desarmó. Dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritano? Yo aquí te puedo humillar, te puedo volver nada para desquitarme de todo lo que ustedes me han hecho. Y Jesús la mira y le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías a él te daría agua que te haría feliz. En fin, Dios bendice mucho a quien lo busca de corazón. Por eso el deseo de Dios Padre en estos tiempos, a través de todas estas tribulaciones y estas pruebas, es despertar en nosotros un verdadero deseo de Él, un verdadero anhelo de Él. Que no nos entusiasmemos con nada ni nadie más que Él. No se dejen llamar. Por eso dice, ni siquiera se satisfagan en títulos mundanos. No se complazcan en eso. No se dejen llamar guías, maestros. ¿Por qué? Porque en el inconsciente la gente nos comienza a llamar y nos creemos fuentes. Y se nos apaga la sed y el hambre de la verdadera fuente. En cambio, cuando la gente nos dice, ay, usted es lo peor, eso nos despierta, ay Señor, yo como que me reviso, y no soy tan peor como piense, pero sí soy como malito, sí. Pero Señor, necesito que me quites eso, que me ayudes. Nosotros tenemos que procurar todo lo que nos despierte la necesidad del Señor, no de las criaturas, del Señor. Todo lo que nos despierte el hambre de Él, buscarlo a Él, porque cuando Él encuentra corazones buscándolo a Él, una vez, yo esto lo conté esta semana y lo he contado muchas veces y lo voy a volver a contar, no importa. Así la gente, los que me critican y escuchan esto, dicen, ay, siempre lo mismo, ¿para qué me escuchan? Sí. Entonces, una mujer mística que conoció la madrecita Alicia, se llama María, una enamorada de Jesús sacramentado. Entonces había una adoración eucarística programada y le cogió la tarde y llegó tarde al templo. El templo estaba repleto. Ella no tenía espacio donde hacerse y su gran tristeza cuando llegó era aquella que quería ver al Señor, verlo en la custodia, ese era su anhelo, verlo. Y entonces por ahí se metió ese templo repleto, no le cabía un alfiler y se metió por allá hasta que logró verlo y se le encendió el corazón. Y entonces ella con su mirada ya se le llenó el corazón al ver a Jesús. Y Jesús le hablaba al corazón. Y en esos momentos Jesús le habló y le dijo, María, alguien me mira. Y todo ese montón de gente que había ahí que estaba haciendo, el centro para ellos no era Jesús, Él se da cuenta. Muchas veces en las Eucaristías es así. No todos lo están anhelando y buscando a Él. No todos lo miran. ¿Saben por qué la Iglesia comenzó a exponer el Santísimo en la consagración? Porque algunos fieles le decían a la Iglesia, muéstrenoslo. Antes el sacerdote no lo mostraba. Solo decía, Cristo, este es mi cuerpo, y lo volvía a poner en la patena, y era inclinado. Y los fieles decían, muéstrenoslo. Lo queremos ver. Y por eso la Iglesia comenzó a ostentarlo, ¿sí? Hoy algunos dicen, rapidito, ¿por qué se demora tanto? Rápido. O si no lo dicen, lo desean en el corazón, sí. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros, San José, para que nos demos cuenta que uno solo es nuestro Padre, Dios, la fuente de todo. Uno solo es nuestro guía, el Espíritu Santo, que el Padre nos ha dado, y uno solo es nuestro Maestro Jesús, la palabra del Padre.
Dios te salve. También San José, le pedimos la intercesión a San José, que no deje interceder por nosotros y de todos los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,